Este 5 de junio se cumplieron 10 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos. En todos estos años, los padres han pedido justicia para sus hijos y hasta hoy no hay ningún funcionario preso. Hace 9 años, el ministro Arturo Saldívar propuso responsabilidad constitucional de altos servidores públicos, pues su negligencia provocó la muerte de aquellos niños. Hoy, después de una década, como le dije, no hay ningún responsable, nadie renunció y no hay una condena alguna por este caso. Y para retomar este asunto, que sigue siendo importantísimo, 49 niños muertos, nos acompaña, me da un enorme gusto que nos acompañe precisamente el ministro Arturo Saldívar, que ya es ahora ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo, ministro, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, al contrario, Leo, gracias por la invitación. Bueno, pues se fue el tiempo volando, desde luego, pero pues yo no quería pasar la oportunidad de recordar este caso que cimbró a la opinión pública nacional y en el que usted jugó un papel fundamental, me parece. Muy triste, sí, en el que, como ya se expresó en la introducción, fallecieron 49 niños y más de 100 niños resultaron con lesiones muy graves, derivada de la negligencia de autoridades de distintos niveles de gobierno, toda vez que en una guardería subrogada del IMSS no había las medidas de seguridad necesarias. La guardería compartía una bodega con un lugar donde había toneladas de papel. Inicia un incendio en esta parte de la bodega, se pasa a la guardería, no había salidas de emergencia, no había las medidas de seguridad necesarias y en algunos minutos esa guardería se convierte en un verdadero infierno para estos pequeños. Sí. Derivada de esta situación tan grave, tan lamentable, el asunto llega a la Corte con una facultad que nos quitaron precisamente después del asunto de la guardería ABC. A ver, ¿cómo se arma, digamos, el caso? ¿Quién demanda, qué demanda y cómo llega a la Corte? Más que una demanda es una solicitud. ¿Es una solicitud? De que la Corte ejerza la facultad de investigación que nos otorgaba el artículo 97 constitucional. Correcto. Para investigar violaciones graves a derechos humanos. Así estaba la Constitución. Así estaba la Constitución. Sí. Y esto no implicaba que la labor de la Corte generaba responsabilidades penales, administrativas o civiles, sino una responsabilidad constitucional, una responsabilidad política, una responsabilidad ética, una censura hacia los malos servidores públicos, de la cual después podrían derivarse otro tipo de responsabilidades. ¿Y a usted le tocó por sorteo? ¿Cómo fue que usted acabó haciendo la investigación? A mí me tocó por turno. ¿Por turno? Un turno, o sea, por sorteo, entonces, por digamos. un turno un tanto peculiar, Sí. porque originalmente el asunto no me tocaba a mí. Sí. Se generan algunas cuestiones en la Corte para provocar que el asunto me toque a mí. Correcto. Yo tenía 2 meses de llegado a la Corte y a los 5 meses de haber llegado a la Corte presento un dictamen, un proyecto en el cual establezco responsabilidades constitucionales de altos servidores públicos. Un pasito antes, ministro. Cuando dice usted investigó, ¿usted qué hizo? ¿Qué formó un equipo de gente que fueron al lugar, estudiaron a los peritajes? ¿Qué hicieron para la investigación? La Suprema Corte ejerce esta facultad de investigación un año antes de que yo llegara a la Corte. Correcto. Y se forma una comisión de magistrados, se hace toda una investigación durante un año y esa investigación de hechos fue la que nos sirvió después a mi equipo y a mí para a partir de esos hechos que fueron investigados derivar las responsabilidades constitucionales. A ver, ahora sí, su proyecto, ¿qué decía? Fundamentalmente el proyecto decía que toda vez que había un desorden generalizado en todo el sistema de guarderías del Seguro Social, había una responsabilidad política por omisión en las políticas públicas de diversos servidores públicos, fundamentalmente el director del Seguro Social de cuando sucedió la tragedia y el director anterior que se había separado del cargo
para ir a un cargo superior 3 meses antes. Y se fue hasta arriba, digamos, o sea, hasta arriba Sí, de hasta las cabezas. la mayor autoridad posible, que es el director del Seguro Social. Y el director del Seguro Social, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, el gobernador del estado de Sonora y el presidente municipal de Hermosillo, entre otras autoridades. Por primera vez se propone fincar una responsabilidad constitucional a servidores públicos del máximo nivel en nuestro país. ¿Bajo qué argumento? ¿Cuál es el argumento que utiliza el ministro, en este caso usted, para decir aquí hay responsabilidad? El argumento toral es que cuando uno tiene un cargo público no es un privilegio, sino es también una responsabilidad. Sí. Y cuando uno llega a un cargo público de dirección, requiere tener una agenda de riesgos y requiere diseñar políticas públicas que impidan daños a la institución y particularmente que cuiden la vida de los niños, como fue en este caso que no se realizó. Al no haber una política pública, al no haber un cuidado, al no haber un régimen ordenado en relación con las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cierto es que en este desorden que llamamos generalizado fue que como campo fértil se pudo dar una desgracia como la guardería ABC. Pero lo grave, o lo aún más grave y más terrible, es que el desorden era tal que esto pudo haber ocurrido en muchas otras guarderías. Por eso la sanción constitucional de que estos servidores públicos no cumplieron con su mandato de guardar y hacer guardar la Constitución. ¿Y había una propuesta de sanción a estos funcionarios? No, porque esta facultad no nos daba la atribución de sancionar. Sí. Era una especie de ombudsperson constitucional, es decir, una sanción moral, ética, política, constitucional, una censura. ¿Una especie del de Tribunal comisión de la Constitucional. verdad, ministro? Pudiera ser No, toda proporción digamos, guardada, es decir, una determinación del Tribunal Constitucional de nuestro país que esos servidores públicos fallaron a su deber constitucional. Y esta sanción obviamente pues tiene consecuencias, hubiera tenido consecuencias políticas importantes en la vida política de estos servidores públicos y quizás también pudo haber servido de base para investigaciones posteriores en otro tipo de responsabilidad. Ahora, yo recuerdo bien que el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, que había sido, digamos, señalado en su investigación por haber sido el director del IMSS, Juan Molinar Orcasitas, que en paz descanse, pues estaba colérico, estaba furioso. Él decía que de ninguna manera nos invitaba a varias personas a enseñarnos todos los archivos, en fin, de que él era inocente, ¿no? Y aquí, ¿dónde queda esa presunción de inocencia, ministro? Bueno, la presunción de inocencia ahí se tuvo, es decir, fue un procedimiento en donde se les escuchó, en donde se recibieron sus testimonios. ¿Se entrevistaron? O sea, ¿se tomó declaración? Sí. Claro que sí. Además, cuando estaba por presentar el informe, se recibieron a todas las autoridades en la Suprema Corte. Sí. Después de que el proyecto fue presentado, todas las autoridades fueron a hablar con todos los ministros. Aquí hay que tener muy claro, el poder y la fuerza estaba del lado de las autoridades. Sí. Del otro lado había más de 100 familias tristes, abatidas, con una terrible tristeza, soledad y dolor. Aquí los entrevistamos. Ellos eran la parte débil, ellos eran la parte desprotegida, ellos eran a los que teníamos obligación los ministros de defender, no a las autoridades que no cumplieron con su obligación. Lo pone usted en pasado. Eran, yo creo que siguen siendo, ¿no? Pues siguen siendo, coincido contigo, siguen siendo. Ahora, ministro, el proyecto se presentó y perdió. No tuvo los votos suficientes yo no diría para aprobarse. Que perdió, el proyecto no fue aprobado. Correcto. Votaron solamente conmigo Juan Silva Mesa y la ministra Sánchez Cordero. Perdimos la votación, ganamos el debate. Estoy de acuerdo. Y creo que la historia, justamente 10 años después,
nos sigue dando la razón. Ahora, yo me recuerdo porque, y lo hemos platicado a lo largo de todos estos años, muchos decían, es que era abrir la caja de Pandora si la Corte decía que había este tipo de responsabilidades para los funcionarios públicos. Lo que pasa es que tenemos que avanzar hacia una cultura de la responsabilidad y no del privilegio en el servicio público. Hay que cambiar la cultura. Es decir, abrir la caja de Pandora, ¿qué es? ¿O qué era, según ellos? Hacer responsables a los altos servidores públicos de lo que sucede en sus dependencias, en sus entidades, en sus secretarías, pues ojalá hubiéramos avanzado con mayor intensidad hacia ese tipo de responsabilidad. Quizás muchas cosas que han sucedido en estos 10 años no hubieran sucedido si hubiéramos avanzado hacia una cultura de la responsabilidad y de la renuncia cuando las cosas no son como deben ser. De hecho, quiero decirle que hasta aquí lo citamos hace poco, cuando fue esta explosión terrible que se dio en el estado de Hidalgo, donde pues ni siquiera se sabe cuántas víctimas hubo, porque algunas prácticamente desaparecieron, se evaporaron con estos ductos de Pemex. ¿Se acuerda usted de Sí, claro. Y mencionábamos, hombre, otra vez el tema de la responsabilidad frente a una tragedia como esa, ¿no? Sí, yo estimo que cuando uno tiene a su cargo una dependencia, una entidad del servicio público, del Estado, en cualquiera de los niveles, uno tiene una responsabilidad de cuidado de las instalaciones y de las personas y de la función o del servicio que uno presta. Y cuando sucede algo por errores, por omisiones, por falta de políticas públicas, con independencia que no pudiera haber necesariamente una responsabilidad penal, sí hay una responsabilidad constitucional y política. Me parece que es muy importante hoy, a 10 años de esta terrible tragedia, volver a reflexionar sobre la necesidad de hacer un cambio cultural en la responsabilidad de los servidores públicos. Es decir, creo que la guardería ABC debe servir para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Desde luego. Y para coadyuvar a un cambio cultural. Creo que algo se ha avanzado en estos 10 años. Tengo la impresión que quienes llegamos a ciertos lugares ya hacemos una agenda de riesgos, ya nos preocupamos porque ciertas cosas no vayan a suceder mientras estamos en la dirección de determinadas dependencias o poderes, y esto me parece que es positivo. Pero hace 10 años, hace 9 años, cuando yo presento el proyecto, esto era inédito, sí generó incluso escándalo, no solo en parte de la clase política, en abogados, en juristas, que no entendían por qué había que tomarse en serio la responsabilidad y por qué habíamos que tomarnos en serio la protección de los derechos humanos de esos niños cuyos padres se entregaron al Estado con la confianza de que los iban a cuidar y se los regresaron quemados, muertos o con lesiones que 10 años después muchísimos de ellos todavía no logran superar. Incluso tengo que mencionar, porque ya es público, que hubo presiones por parte del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. Por supuesto que no las le hubo. gustaba, no le gustaba Por supuesto el que las proyecto. hubo, y eso es importante hoy que se habla tanto de la independencia de la Corte y del Poder Judicial. Claro que las hubo, y la independencia de cada uno de los ministros y los jueces depende de nosotros mismos, no de las situaciones externas. Si hay presiones, lo importante es no dejarse presionar. Así es. No escudarse en las presiones para hacer algo que uno no debe hacer. Ahora, estoy completamente de acuerdo que el debate lo ganó el proyecto porque puso sobre la mesa este tema. Y aquí, déjeme, me adelanto unos años después, aquí estamos cumpliendo este 10º aniversario. Y es muy frustrante porque no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero... Para estos pobres padres que si uno se pone en los zapatos, pues hoy tendrían hijos que ya serían adolescentes. Ha sido terrible porque además llevan 10 años de lucha, a veces de recibir muy malos tratos de las autoridades, pero yo celebro que en el aniversario justamente el presidente de la República dijo que se abriría la investigación y justamente habló que el fundamento, el punto de partida de las nuevas investigaciones del caso ABC sería precisamente este proyecto que no fue aprobado hace 9 años
en la Suprema Corte. ¿Y qué significaría entonces en ese sentido, ministro, abrir de nuevo la investigación? No ha pasado el tiempo de tal manera que ya expiraron los posibles delitos. Yo no he hecho un estudio de la materia penal porque no me corresponde, pero creo que sí es importante que estas ideas que se plasman en el proyecto se van a retomar. No tengo claro si se va a lograr ya después de 10 años poder fincar alguna responsabilidad, si se va a haber posibilidad de allegarse las pruebas necesarias, pero sí me parece que es un símbolo político importante que 10 años después el presidente de la República, los padres y gran parte de la opinión pública retome ese proyecto y nos haga ver que no estábamos en el lado equivocado de la historia. ¿Qué le dejó a Arturo Saldívar como ministro de la Corte el caso ABC? Primero fue un caso muy doloroso. Me lo imagino, ¿no? El sufrimiento. Usted tuvo que entrevistar a todas. Fui la primera autoridad que recibió a todos los padres de todos los grupos. Sí. Me entrevisté con ellos, los escuché por espacio de varias horas, me conmovió su dolor, su sufrimiento. A partir de ese momento se generó en mí una convicción de que tenía que hacer lo correcto y que tenía que establecer un proyecto que llevara a sus últimas consecuencias esa facultad que teníamos. Y a partir de ahí creo que demostré con claridad mi independencia, los valores con los cuales estoy comprometido y que espero siempre honrar los años que me queden de ministro. Desde luego, y yo creo que pues sí sentó las bases para un debate que para ustedes los juristas, para nosotros los politólogos es fundamental en una democracia liberal, ministro, y es el asunto de la responsabilidad política de los altos funcionarios. A mí me parece que eso es esencial. Yo recuerdo que desde que salió el proyecto sacaste un artículo con este tema. Lo has estado reiterando a lo largo de estos 9 años. Es una idea que has retomado porque me parece que es de la mayor importancia. Y por cierto, el proyecto muy bien escrito, aquí lo quiero decir, y lo he retomado porque es un proyecto que se entiende, ¿no? Porque luego estas cosas que hacen los abogados, usted sabe, no se entienden mucho que digamos, ¿no? Pero digamos que ese proyecto en su estilo también generó un parteaguas. Totalmente. A partir de ahí se empezó a hacer un esfuerzo por redactar nuestros proyectos distintos. Creo que en la Corte se ha avanzado mucho, pero si comparamos el proyecto ABC con el proyecto Atenco, el proyecto Oaxaca, el proyecto Lidia Cacho, sí hay un cambio de estilo. Me parece que es el primer documento jurídico importante de un tribunal mexicano que se lee por la gente, que se lee por los opinadores, por los politólogos, no solo por los abogados o por los especialistas. Correcto, y en ese sentido también hizo un cambio. Para concluir con este tema, hacer una pausa y regresar a los temas actuales de la Corte, ministro, ¿qué concluye usted? ¿Cómo se siente hoy, 10 años después? La verdad me siento muy satisfecho de haber hecho lo correcto, de haber asumido el papel que me correspondía, de haber enfrentado las presiones que en ese momento hubo y haber actuado con categoría, con dignidad, con aplomo, con templanza, cumpliendo con lo que en ese momento sentía. Yo no tengo la menor duda que era mi obligación y por haber hecho lo correcto. Ahora, era un ministro junior en ese momento. Sí, tenía 2 meses de haber llegado a la Corte. Hoy que ya es senior, tan senior que es el presidente de la Corte, ¿hubiera hecho algo diferente, ministro? No. ¿No? No. Fíjese, interesante. No. O sea, su intuición de ese entonces era la correcta, digamos. Yo creo que sí. Yo no volvería a hacer nada diferente de lo que he hecho como ministro. Creo que he estado comprometido con los valores en los que creo que debo estar comprometido. He tratado de cumplir mi compromiso con la Constitución y particularmente en el caso ABC me siento totalmente satisfecho. Lo único que me duele es que estos padres y madres no hayan logrado justicia después de 10 años, pero con mi función como ministro
siento que hice lo correcto y volvería a hacer exactamente lo mismo. Bueno, pues vamos a una pausa, si le Me parece, parece. ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Con él vamos a platicar el próximo segmento de los retos que está enfrentando la Suprema Corte en estas épocas de la Cuarta Transformación. Regresamos en un momento más.